Continuamos. Esto es Enfoque Matinal desde CDN. Listos ya para conversar con el ex ministro economista, ministro de Economía y Planificación, don Isidoro Santana. Mi respeto, señor. Muy buen día. ¿Cómo te sientes, Isidoro? Muy buen día para ustedes. Es un placer estar con ustedes. Isidoro Santana, podríamos comenzar con una especie de briefing sobre cómo tú ves la situación del país en lo que tiene que ver con su economía para luego ir desgranando los subtemas, si es posible. Bueno, no está bien. El panorama económico dominicano cambió radicalmente este año con la llegada del coronavirus. Cambió no solo para la República Dominicana, cambió para el mundo entero. Pero en el caso dominicano tenemos una economía que venía creciendo, venía mejorando la situación de una serie de indicadores. Posiblemente había otras cosas que cambiar bastante, pero venía creciendo. El problema fue que al presentarse esa situación, la economía comenzó a caer. Primero a caer porque los propios gobiernos, incluyendo el dominicano, tuvieron que aplicar lo que llaman en el argot de los médicos una coma inducida, es decir, paralizar el aparato productivo para tratar de evitar que siguiera aumentando el contagio de coronavirus. Después que eso ocurrió, República Dominicana siguió aumentando, se tuvo que prolongar la vacunación por bastante tiempo. Todavía, ahora que se está tratando de reactivar y los casos siguen aumentando ahora con más fe, sí. Y es posible que eso obligue a nuevas paralizaciones. Esto está provocando una crisis económica con una secuela de desempleo, aumento de la pobreza, daños a los aspectos sociales, incluyendo a la propia salud pública, la educación, y particularmente la agudización de algunos de los problemas macroeconómicos que teníamos antes, porque ahora no solo es el gobierno dominicano, sino cualquier gobierno va a terminar con mucho menos fuentes de ingresos, más obligaciones de gastos, un déficit fiscal acrecentado y mucho más endeudados. Y ese es el panorama que le va a tocar enfrentar al nuevo gobierno que llega a partir del próximo 16 de agosto. Entre los temas hay uno que destaca por lo importante y por lo mucho que preocupa a todo el mundo, a la familia, y es el tema del empleo. ¿Cómo se va a manejar el tema del empleo en un país donde de repente más de la mitad de la gente que tenía un trabajo formal lo ha perdido o está suspendido, las cosas no pintan bien? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se podría hacer para recuperar cuanto antes esto del empleo en una situación donde, bueno, si no hay mercado, si la gente no compra, yo no vendo, si no vendo, no genero empleo? Entonces, ¿qué se puede hacer, por favor? La recuperación del empleo está íntimamente vinculada con la reactivación de las actividades productivas, porque las empresas no emplean gente por emplearla, las emplean porque necesitan producir. Claro. Y para producir necesitan encontrar a quién vender. Claro. Se supone que eso es algo que va a ir ocurriendo de manera paulatina. Yo no estoy tan optimista de que eso va a ocurrir muy rápidamente. Sobre todo... ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿De qué tiempo, Isidoro, estamos hablando? Más o menos, 6 meses, un año. Difícil. Mira, los organismos internacionales están rompiendo la cabeza. Y yo no sé si tú recuerdas, y el amigo televidente, que desde que se inició la pandemia se comenzaron a hacer proyecciones. Sí. Pero desde ese momento yo dije, yo no me voy a meter en esto de hacer proyecciones, porque toda proyección que se haga ahora tiene un periodo de caducidad muy rápido. Claro. Porque al cabo de 15 días ya había que revisarla y modificarla,
Claro. Y cada modificación que han venido haciendo ha sido hacia abajo, porque se han dado cuenta de que la pandemia vino para estar mucho más tiempo del que se había creído. La única cosa que lograría un alivio rápido de la economía sería que se encontrara un medicamento que lo curara. Es que se está avanzando, todavía no tenemos seguridad. La otra cosa sería una vacuna, pero no es solo que la vacuna se haya descubierto y se haya probado, sino que el mundo haya logrado la capacidad de que se vacune a la población mundial. Claro. Y eso ya no es tan rápido, sobre todo porque hay demasiados países pobres, países desarrollados con institucionalidad débil, donde llegar a todo el mundo y además tener dinero para comprarla, claro, puede ser complejo. Pero bueno, cuando eso se tenga, ya la gente habrá perdido todo el temor de regresar a la vida normal que tenía antes, y para que la economía se recupere, la gente tiene que regresar a la vida normal. Es decir, la gente tiene que tener miedo, haber perdido el miedo a juntarse, porque aún las actividades productivas que se van recuperando lo van a ir haciendo lentamente, por el hecho de que primero, vamos a ponerte un ejemplo, el sector turismo, que es tan importante para los dominicanos. ¿Por qué lentamente? Porque ni los aviones se pueden llenar a toda capacidad, ni los autobuses, ni los hoteles, ni los restaurantes, debido a las restricciones sanitarias que va a haber que ir aplicando. Eso significa que volver a movilizar las masas en la dimensión que se esperaba, eso va a tomar un buen tiempo. Wow. Pero lo mismo va a ocurrir con la demanda, no solo con un problema de oferta, sino de demanda. Sí. Y es que está bien que al principio, cuando la gente se sienta libre después de un largo confinamiento, mucha gente querrá viajar y hasta llenar los hoteles y restaurantes, pero eso es por muy corto tiempo, porque más adelante la gente va a pensar, bueno, pero espérate, el problema es que ahora los ingresos son menores, hay más desempleo, hay menos salario, hay menos ingresos, y todavía existe una posibilidad que podría ser más pesimista, que es que aún habiendo recuperado eso, la gente haya cambiado su patrón de conducta. Y ya hay mucha gente que dice, ya yo no necesito tantas cosas, ya yo me acostumbré a la pandemia, y con la pandemia esto me enseñó que la vida puede ser más sencilla y que yo no necesito andar metido en un avión o en una playa. Habría que ver qué cambios puede experimentar el consumidor, porque eso puede afectar a muchas actividades productivas. Eso que los diseñadores, los arquitectos hablan mucho del minimalismo, se está llevando a la vida cotidiana, ya no solo al diseño de una casa minimalista, no, la vida minimalista se está llevando, y eso tiene sus implicaciones. Es muy positivo desde el punto de vista espiritual, pero hay una economía que, como todo el mundo sabe, pues tiene que ver con el consumo. Pero la pregunta que yo voy a hacer ahora, amado Alejandro Báez, se la haría desde el punto de vista de la salud. A Isidoro Santana se la hago desde el punto de vista de la economía. Y es este equilibrio de yo necesito abrir la economía. Sí, pero ¿hasta dónde la puedo abrir? Porque cuando viene a ver de tanto abrir, acabo con el asunto de la salud. Si la abro demasiado, aumentan los casos, se me llenan las UCI, las camas, no tengo capacidad de respuesta. Desde la economía, ¿dónde está ese equilibrio? ¿Cómo se puede buscar? Bueno, por ejemplo, ya abrieron los hoteles, ya abrieron el transporte aéreo, marítimo, muy bien. Sí, pero eso ¿cómo va a afectar la economía? ¿Cómo buscar ese
ese equilibrio, porque los chelitos los necesitamos, pero sobre todo los chelitos se necesitan para seres humanos que deben estar vivos primero. Sí, eso es cierto. Terrible. La preocupación humana fundamental es la vida y la salud. Mira, este es un problema que nos ha encontrado con un Estado muy débil, con un espacio fiscal sumamente restringido, porque ya teníamos un país con una carga tributaria muy baja, con un déficit fiscal y con una deuda creciente. Pero la única solución factible realmente, que pueda conjugar la necesidad de recuperación económica con la de preservación de la salud, es aumentar el gasto público, es gastar más en protección social para garantizar que la gente pueda quedarse en casa más tiempo, que la gente pueda tratar de mantenerse aislada. Y eso solo se puede resolver con más deuda. Esa es no hay... Ahí lo dijo. Mágica en este momento. El Estado dominicano lamentablemente va a tener que endeudarse mucho más. No es eso una cosa que nos guste, no es eso bueno. El momento de enfrentar ese problema era otro, o va a ser otro cuando superemos nuevamente la crisis, pero en este momento el Estado tiene que gastar más y tiene que garantizarle un nivel de ingreso básico fundamental para que la gente, aún gastando moderadamente, pueda mantener los supermercados abiertos, las actividades productivas activas, siempre guardando los protocolos de seguridad, para que las empresas se encuentren en demanda. Y en la medida en que las empresas se encuentren en demanda, pues que puedan también recontratar trabajadores y ir regresando a la normalidad. Este va a ser un proceso más lento de lo que creíamos. Recuerden que estamos hablando de que el Estado dedique más recursos a la protección social, pero eso no es solo como política keynesiana de reactivación de la demanda, es como una condición de supervivencia de la gente. Porque si se le pide a la gente quédate en casa, hay que ver cómo se le va a garantizar que pueda efectivamente quedarse en casa. Y si la gente no tiene con qué comprar la comida o las cosas fundamentales de la vida, es imposible pretender que se va a quedar en casa. De modo que, como esta pandemia exige eso desde el punto de vista de la salud, no hay más remedio que el Estado gastar más. Eso es lo que han venido haciendo los países desarrollados. Y aún los países subdesarrollados no nos queda más remedio que seguirlo haciendo. Bueno, pero ahí viene un gran desafío. La presión tributaria dominicana es sumamente bajita, así no hay pollo que llegue a gallo, pero dentro de esa baja presión tributaria, imagínese a la hora de las recaudaciones, necesariamente se van a caer, necesariamente. Entonces ya tenemos esa. Si algo faltaba, y esa es la pregunta y la reflexión que pido a un exministro hasta ayer en la tarde de la economía del país, la salud de la economía dominicana para ese endeudamiento prácticamente inevitable para crear ese mercado, para que se genere esa oferta, para mantener esos programas de protección. ¿Cómo está la salud de la economía dominicana para soportar ese paso? Estoy de acuerdo, inevitable, que hay que hacerlo. Ya. Mira, la República Dominicana era vista como un país con una economía saludable hasta hace relativamente poco tiempo. Pero sí preocupaba en todo el mundo que pese a todo teníamos unos ingresos fiscales muy débiles y que no se encontraba la forma de mejorarlos, y en consecuencia que teníamos un fisco en deuda creciente. Pero como la economía seguía creciendo, los agentes económicos seguían
financiándonos sin mayores problemas, y todavía sé que lo harían en estas condiciones allá. Ahora, claro está, con un nivel de riesgo mucho mayor, y por tanto habría que pagar un precio mucho mayor. Y no va a ser tan exageradamente mayor debido al hecho de que en los países hay abundantes capitales disponibles, tanto porque lo ha habido desde hace mucho tiempo, como por el hecho de que los bancos centrales en los países desarrollados han colocado mucha liquidez en el mercado, y eso puede ser utilizado en gran medida para que haya fuentes de financiamiento para nuestros países. Pero como el riesgo ha aumentado, vamos a tener que pagar más. Pero no tenemos remedio. Este es un problema que no tenemos ningún remedio. Ese es un costo que vamos a tener que pagar, porque no hay de otra. Sí. No hay cómo elevar las recaudaciones fiscales con la economía paralizada. Claro. En este escenario hay algo sumamente preocupante. Todo el mundo sabe la importancia de las divisas para la estabilidad macroeconómica, ¿no? De repente tenemos 3 sectores fundamentales para generar los chelitos: el narcotráfico, las remesas y el sector turismo. El narcotráfico, como no hay mercado para comprar drogas, pues menos gente va a lavar. El lavado de activos es lo que genera muchísimas inversiones. Del turismo ya sabemos lo que hay, y lógicamente está lo de las remesas, que en un acto heroico es increíble cómo aumentaron con la situación de Estados Unidos y de Europa y de España, ¿no? Porque hay un sentido de solidaridad importante, pero hay una realidad. Esos 3 elementos en baja, en una situación de peligro, ¿cómo mantener la niña linda de los gobiernos del PLD, esta estabilidad macroeconómica, cuando tenemos 3 sectores fundamentales en decadencia? Narcotráfico, es decir, lavado de activos, inversiones, legales o ilegales, remesas y turismo. ¿Cómo manejar? Llamemos a Keynes, hay que llamar a Keynes. Oiga. Mira, lo del narcotráfico, yo no te puedo hablar porque eso es una economía subterránea. No, está bien, no diga nada, está bien. Mediciones, y se supone que con el nuevo gobierno eso lo que debe hacer es disminuir, porque una cosa que siempre ha prometido el partido ganador de las elecciones es mejorar la institucionalidad del país, mejorar los mecanismos del poder judicial. Con ello se supone que haya mucho más control del narcotráfico, de modo que ahí, aunque esa sería una fuente de ingresos que gustosamente seguiría llegando, pero posiblemente lo que vamos a tener es mucho menos. Con las remesas, como tú dices, hasta ahora han disminuido, pero no demasiado, porque por ese sentido de solidaridad e incluso de necesidad, porque hay muchas familias dominicanas que viven en otros países, pero que necesitan como condición de vida mandarle a los que están aquí, porque de eso es que pagan la escuela, la ropa, el uniforme, la comida. Entonces, incluso la ayuda social que se le está suministrando en esos países, como parte de los programas que se están aplicando, que no son tipo fase, que eso no es aquí, eso se está aplicando en casi todas partes, pues con eso sacan una parte y lo mandan también a sus familiares para acá, y eso ha seguido fluyendo, pero tampoco vamos a tener un crecimiento como venía ocurriendo. La inversión extranjera vamos a ver, porque eso ahora mismo yo no creo que haya muchos inversionistas interesados en invertir cuando lo que hay es una incertidumbre enorme en el mundo. Es decir, tanto para el mercado internacional como para el mercado nacional, el inversionista lo va a pensar 2 veces, porque lo que tenemos es mirando un mundo con empresas cerrando, incluso con quiebras.
Y el turismo, como dije, va a ser el sector, y para nosotros el turismo es el sector fundamental, porque es el que mueve más la economía, vinculaciones de todos los tipos con el resto del aparato productivo. El turismo va a tener una reactivación muy lenta, de modo que todavía vamos a tener un tiempo de crisis económica. No creo que esto va a terminar este año. No me atrevo a decir cuándo, porque ahora mismo la recuperación está más en función de factores médicos que de política económica. Esa es la realidad. Claro. Por eso esto está entre Alejandro Báez e Isidoro Santana. Pero ahora me gustaría abusar de Isidoro Santana y hablar ahora con el profesor. Isidoro Santana es reconocido, a medio de sus saberes como economista, como muy buen comunicador en las clases. Muy buen maestro. Entonces, todos hemos hablado mucho de esto del keynesianismo. Y se ha hablado que el Estado tiene que invertir para crear un mercado. Sí, pero yo ahora acudo al profesor para que nos explique con ese sentido didáctico, el poder didáctico que él tiene, cómo se aplica en los hechos de parte de un gobierno políticas, lo que llaman políticas keynesianas, de incentivar el mercado y este tipo de cosas, el sector construcción. ¿Cómo se hace eso para que nos entendamos, por favor? Profesor, ya quito el ministro y la cosa. Sí. Profesor. Mira, todos los economistas del mundo, con tantas discrepancias que tenemos a lo largo de nuestras vidas, una teoría diferente, cuando se presentan crisis, todo el mundo vuelve a pensar en el keynesianismo. Naturalmente, la mayor parte de las crisis económicas que se producen en el mundo son lo que llamamos crisis de demanda, en el sentido de que la solución de la crisis es aumentar la demanda para que la gente compre más y las empresas vendan más y por tanto encuentren atractivo emplear más gente y la economía se vaya recuperando. Uno de los problemas que tenemos en este momento es que no se trata de reactivar la economía por vía de la demanda, porque también hay que reactivar la oferta, porque lo que tenemos ahora es una crisis de oferta y de demanda a la vez. Wow. De oferta porque aunque las empresas quisieran, hay controles del Estado de hasta dónde pueden producir. Y hay empresas que aunque quisieran de toda manera, se encuentran con cuellos de botellas en la cadena de abastecimiento, porque el que le suplía de tal equipamiento o insumo ahora no puede, por alguna razón. Y bueno, pero la teoría keynesiana surgió básicamente para afrontar crisis de demanda. Exacto. Consiste en lo siguiente. Sí, por favor. He localizado la expresión keynesiana con la siguiente frase: el gobierno en esas condiciones tiene que gastar más dinero, aunque tenga que contratar gente para ponerlos a abrir hoyos y después volver a contratarlos para que lo tapen otra vez. Pero de lo que se trata es de poner dinero en manos de la gente. En la medida en que la gente tiene dinero en sus manos, la gente gasta, y en la medida en que la gente gasta, las empresas venden, y si venden, producen. Claro. Y si producen, emplea gente, y con ello se va a superar la crisis. La mayor parte de las crisis son de demanda, pero hay otras que tienen implicaciones un poco diferentes. Sí. De todas maneras, hay que aplicar políticas de tipo keynesiana y no solo por cuestiones de política económica, sino por cuestiones de supervivencia de la gente. Sí, las bondades del sector, cuando se habla de keynesianismo, de invertir, yo había escuchado eso de una brigada tapa el hoyo, abre el hoyo y la otra brigada va y lo tapa. Sí, pero se habla mucho de lo de la construcción de parte del Estado. Vamos a hacer, qué sé yo, vamos a hacer 32 gobernaciones. Entonces,
el valor, la importancia del sector construcción para dinamizar. Me dicen que se boronea mucho, porque entonces la macro alimenta a la micro, entonces hay que comprar la ferretería, la arena, el cemento. ¿Podemos hablar un poquito del sector construcción, de la importancia del sector construcción como instrumento para esto, por favor? Ya hablaba hace un rato de la trascendencia del sector turismo por sus vínculos intersectoriales. Bueno, sí, pues el sector construcción responde también a esas características. Es un sector que moviliza muchas otras actividades de la economía y es de ahí de donde viene su importancia en la generación de empleo. No es el propio sector de empleo, pero que se generan como consecuencia de las actividades del sector. Ahora, por cuestiones también sanitarias, hay que tener, supongo que los médicos podrán hablar mejor de eso, el sector tiene que también respetar los protocolos de salud. Claro. Y esto implica que la productividad media del sector ya no va a ser la misma tampoco, lo mismo que del sector turismo. Claro. Yo creo, y siempre he sostenido eso, que un gobierno como el que venga no debe enfrascarse en grandes proyectos, que por lo demás no es posible, guardando la transparencia, ejecutar grandes proyectos de inversión pública a corto plazo. Lo que sí puede hacer el gobierno es, y eso están estudiado, hay 1000 iniciativas en el sistema de inversión pública dominicana para llevar a cabo obras de inversión pública muy necesarias, pero y que se pueden arrancar rápidamente y fácilmente sin complicar la salud pública, sino todo lo contrario. Okay. Por ejemplo, sí, por favor, como saneamiento de las orillas de los ríos y cañadas, rehabilitación de parques, rehabilitación de todo el entorno urbano. Carretera en el sector productivo de la agricultura. Caminos norte de Baní, vecinales, por ejemplo. Exactamente, caminos vecinales, que todas esas son cosas sumamente necesarias y no implican estudios demasiado detallados que pueden tomar tiempo y licitaciones demasiado complejas y todo un proceso que haría que no se pueda iniciar en el primer año. Yo creo que hay que concentrar la atención en hacer muchas de esas cosas. Para mí, el área de saneamiento, incluso pequeños acueductos en los poblados, los pueblos del país, pero sobre todo atención a las áreas muy afectadas medioambientalmente, como la suciedad de los arroyos, los ríos, cañadas, construcción de encaches, de muros de contención, todo ese tipo de cosas, áreas en casi todas nuestras ciudades y pueblos y que pueden resolverse de manera relativamente rápida. Isidoro Santana, muchísimas gracias. De esto se trataba el profesor Isidoro Santana. Nuevamente un placer para mí. Es ministro de Economía y uno de los economistas de mayor prestigio, y ya ustedes vieron con una gran capacidad didáctica. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y continúa Enfoque Matinal desde CDN para ustedes.